Le voy a pedir que busquen en sus Biblias el libro de Habacuc, el profeta Habacuc en el Antiguo Testamento. Es muy cortito. El profeta Habacuc. A pesar de que vamos a estar considerando todo el libro, vamos a leer solamente el versículo 20 del capítulo 2. Habacuc, capítulo 2, el versículo 20, para entrar en este hermoso libro. Habiéndolo encontrado, damos lectura en el nombre del Señor. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Amén. Decía, vamos a estar considerando, sin embargo, todo este hermoso libro del profeta. Y lleva este sermón por título Quejas del creyente frente a un Dios soberano. Yo sé que se han encontrado, o tal vez se han hecho la pregunta, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué si Dios es realmente un Dios bueno, permitiría que sucedan cosas malas? ¿Piensas que un Dios de amor, un Dios amante, un Dios que siempre se ha mostrado como el que da todas las cosas, permitiría el sufrimiento en el mundo? Son muchas preguntas que normalmente nosotros nuestro entorno se hace. Muchas veces para cuestionar al Dios al cual nosotros servimos. Y esto, la verdad que no es nuevo. Nos cuesta aceptar que un Dios de amor esté detrás de las calamidades de este mundo. Y vamos a ver y a considerar a través de este libro que el profeta, un hombre de Dios, también tuvo estos mismos cuestionamientos, estas quejas delante de Dios. El libro, decía, es cortito, tiene 3 capítulos. Vamos a hacer una breve distribución de este libro en 5 etapas, que es la primera queja de Habacuc, que va en el capítulo 1, versículos 2 al 4, la respuesta del Señor a esa primera pregunta en los versículos 5 al 11, una segunda queja de Habacuc en el capítulo 1, versículos 12 hasta el capítulo 2, versículo 1, la respuesta del Señor en todo el capítulo 2, desde el versículo 1, y termina con un cántico, una oración de este profeta al Señor. Entonces, ¿quién era Habacuc? Habacuc profetizó en Judá durante el reinado del rey Joacim y profetizó sobre la inminente derrota a mano de los caldeos, los babilonios. Fue testigo de las maldades de Judá en un tiempo de decadencia de Israel, en un tiempo en que él estaba del lado del sur de Judá, y era un tiempo decadente de Judá como pueblo de Dios, donde se habían apartado, donde ya estaban lejos de lo que es la ley de Dios, se habían apartado, su corazón se había apartado del Señor, y de hecho ya había una sentencia de parte de Dios para ellos. Y esto ya lo veía venir Habacuc en el tiempo en que él vivió,
Y llama la atención en este libro porque la mayoría de los profetas, cuando le hablan, ellos hablan contra el pueblo. Ellos hablan de parte de Dios contra el pueblo, llamando al pueblo, instando al pueblo a que vuelva, a que se devuelvan de su pecado. Sin embargo, la carta de Habacuc tiene esa característica que él en ningún momento habla al pueblo, sino habla a Dios del pueblo, de su pueblo. Y toda la carta es una interacción que él hace con Dios. Entonces, comienza él de esta manera. Él fue testigo de las maldades, como decía, de que se repetían constantemente, y al ver que nada pasaba, aparentemente, y esto es lo que nosotros muchas veces podemos considerar, aparentemente Dios no estaba haciendo nada al respecto. Seguían cometiendo pecado y las cosas seguían bien. No había aparentemente un juicio, no había aparentemente un castigo de parte de Dios para los pecados que ellos estaban cometiendo. Y esto es lo que empuja a Habacuc a presentarse delante de Dios. Y mire, el libro de Eclesiastés, en el capítulo 8, versículo 11, dice: si no se ejecuta enseguida la sentencia para castigar una mala obra, el corazón de los hijos de los hombres se dispone a hacer lo malo. O sea, si yo hago lo malo y no pasa nada, entonces lo más seguro es que yo lo puedo seguir haciendo. Y eso nos pasa, y eso nosotros lo vemos en los niños pequeños, en nuestros hijos. Cuando hacen algo malo y no lo corregimos, entonces ya entienden que la puerta está abierta, que lo pueden seguir haciendo. Pero si no me dijiste nada la otra vez cuando lo hice. Y esto es lo que estaba pasando, y esto es lo que estaba observando Habacuc cuando se presenta delante del Señor. ¿Qué está sucediendo? Y si nosotros leemos los versículos 2 al 4, dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Todo esto estaba sucediendo y es en la queja de Habacuc delante de Dios. Nosotros podríamos considerarlo legítima. Podríamos decir, bueno, él estaba en su derecho de hacerlo. Se ve que Dios no estaba haciendo nada y él se presenta delante del Señor de esta manera. En nuestros tiempos pocas personas creen que realmente en un juicio de Dios. Hay muchos que dicen, bueno, yo no creo que Dios vaya a hacer esto de castigar a la humanidad. Algunas de ellas sienten lo mismo que Habacuc. Sintió cuando vio a su propia nación empeorando cada vez más, hasta que el pecado fue flagrante y aparentemente Dios no estaba haciendo nada para evitarlo. ¿No crees tú lo mismo ante las condiciones que se presentan en la actualidad? Nosotros vemos y está aumentando la maldad y se están permitiendo estas cosas y las leyes aquí y allá, y nosotros decimos, ¿y en qué momento? Hay muchos incluso que se presentan allí en el Congreso diciendo que va a haber un juicio de Dios y todas estas cosas van a venir. Y aparentemente no pasa nada. Entonces, esto es el cuestionamiento, pero me gustaría que notaran algo en las palabras de Habacuc. Podría pasar desapercibido, pero nosotros nos centramos en la queja de Habacuc, pero es que Habacuc también oraba. Y él dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Es decir, él no fue primeramente delante de Dios con una queja solamente, sino que él venía orando. Él venía delante de Dios orando, pidiendo: Señor, estas cosas, Señor, por favor, cambia, Señor, mira la injusticia, mira lo que está sucediendo. ¿Y qué nos pasa muchas veces a nosotros que nosotros muchas veces invertimos
esas cosas. Y primero vamos con la queja. ¿Pero por qué, Señor? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y después venimos y oramos. Pero él oró muchas veces hasta que él veía que no estaba sucediendo nada. Él presenta esta queja delante del Señor. ¿Hasta cuándo oraré y tú no oirás? Es necesario para nosotros convertir la oración, nuestras quejas, en oración nuestras quejas. Ya que es común que nos quejemos por cómo están las cosas, pero pocas veces los llevamos a la oración. Es importante que nosotros consideremos esto delante del Señor. El profeta Habacuc era un hombre que ciertamente tenía conciencia social. Él estaba viendo que las cosas no estaban bien. Y él está considerando el panorama de su propia nación, de su propio pueblo, lo que estaba sucediendo en su pueblo, que era el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, y sin embargo las cosas no estaban bien. Él detestaba ver cómo la ilegalidad se generalizaba impunemente, les desagradaba ver a la gente inocente que era amenazada, explotada, destruida. Y al dirigirse a Dios, dice, ¿por qué no estás haciendo nada para evitar esto? En el fondo ese es el cuestionamiento, esa es la queja de Habacuc ante esa situación injusta. Pero nosotros vemos el versículo 5, que a medida que vamos avanzando vayan acompañándome en esto, el versículo 5 nos muestra la respuesta de Dios. Aunque no siempre quedamos conformes nosotros con su respuesta, aun cuando se la exigimos. Habacuc quería que Dios interviniera en Judá de manera que el pueblo se vuelva a él y enseguida todo arreglado. Era una manera sencilla, Dios interviene en su corazón y las cosas van a solucionarse y vamos a seguir bien. Pero nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, como dice Isaías. Así como están altos los cielos de la tierra, así son nuestros pensamientos más, son sus pensamientos más que los nuestros. Muchas veces condicionamos a Dios por la respuesta y queremos ayudarle en la forma en que Él debe responder. Yo creo que, Señor, si tú lo hicieras de esta forma, nosotros mismos oramos, Señor, este es el problema y yo quiero que lo soluciones de esta forma. Y ponemos al Señor, esta es la condición. Señor, esta es la forma en que tienes que responder. Es la mejor forma, es lo que más... Yo creo que si lo haces de esta forma, Señor, todo se va a arreglar. Y para nosotros está tan clarito, pero Dios es soberano. Y dice, el versículo 5, mirad entre las naciones y ved y asombraos porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. No la creeréis. Dios le está diciendo a Habacuc, yo no voy a hacerlo como tú lo estás esperando. Yo tengo mi forma, yo tengo la forma en que lo voy a hacer. El llamado es al profeta a que mire entre las naciones y se dé cuenta de lo que está sucediendo. Había una nación, que es la de los caldeos, que en ese tiempo todavía no era la gran nación, que no era el imperio que llegó a convertirse en Babilonia, pero que venía en crecimiento, y le llama el Señor a que mire hacia allá, y era una nación impía, era una nación sanguinaria, era una nación que venía arrasando con los pueblos más pequeños y que tenían costumbres bastante extravagantes, pero también muy sanguinarios, como digo. Ellos tenían una forma de ir sometiendo a los demás pueblos de una manera cruel. Entonces, cuando el Señor le dice a Habacuc de qué manera Él va a responder en su pueblo, yo haré algo al respecto. Él le dice, voy a traer a los babilonios contra Jerusalén para ejecutar justicia sobre este pueblo pecador. Es cuando Habacuc queda desconcertado. Y nosotros nos podemos dar cuenta, porque
el Señor les da las características de este pueblo que Habacuc ya conocía. ¿Y cómo es posible que Dios use al impío para hacer justicia contra su propio pueblo? ¿Cómo es posible que Dios use a alguien que no es santificado? Alguien que no es alguien recto, alguien que necesariamente es alguien justo. Sino Dios va a hacer justicia contra su pueblo, que es pecador, pero con alguien que es mucho más impío. Y esto produce en Habacuc contradicción. ¿Por qué? No entiendo de qué manera, ¿por qué, Señor? Si ellos son mucho más pecadores que nosotros. Nosotros somos pecadores, pero ellos son mucho más pecadores. ¿Y por qué tendrías que hacerlo de esta forma? Entonces, esto nos pasa muchas veces a nosotros, desconcierta, cuando el juicio de Dios viene no necesariamente con lo que nosotros esperamos, no necesariamente con alguien mejor que nosotros para ponernos en el lugar que corresponde, sino con alguien que no es, alguien impío. Entonces, Dios usará al impío contra su propio pueblo. Este es el cuestionamiento que él hace. ¿Puede Dios usar el mal? ¿Acaso Dios puede echar mano de los malos para castigar a su propio pueblo? Veamos en 2 de Reyes 24:3, quiero leérselo solamente, dice: ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová. Esta parte del libro de Segunda de Reyes relata precisamente la parte histórica donde vivió Habacuc y dice que esto vino por mandato de Judá. Dios, mandato de Jehová, Dios envió a esta nación temible, esta nación impía, esta nación que tenía todo menos justicia. Para ellos la justicia salía de ellos mismos, ellos no se regían por otra cosa sino por ellos mismos, y allí es lo que Dios va a hacer. Eso es lo que desconcierta a Habacuc. Esto nos lleva a la segunda queja, puesto que la primera respuesta de Dios solo parece empeorar la situación. Habacuc clama con otra queja, en versículo 12. Angustiada, porque los babilonios son aún más malvados que los pecadores y que los hacedores de maldad a los cuales quieren venir a destruir, que eran los de Judá. Habacuc cree, y esto muchas veces nos pasa a nosotros, Habacuc cree que Dios no entiende el problema, que tal vez en su santidad no se da cuenta de lo malo que son los caldeos. Él dice, el versículo 13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? El Señor a lo mejor no se da cuenta quién es Él, quién es ese que viene llegando. Pero sí es malo. ¿Y cuántas veces a lo mejor en nuestra congregación va a llegar alguien a quien nosotros le conocemos el pasado y decimos, en realidad no ha llegado al mejor lugar porque no debería estar aquí? Pero Dios usa a quien quiere, nuevamente porque Él es soberano. Él es soberano. Y nosotros queremos muchas veces arreglar las palabras de Dios. Dios los dice de esta forma, pero en realidad no es lo que Dios quiso decir. Es lo que muchas veces a nosotros nos pasa cuando alguien dice algo, es demasiado franco en sus palabras, y nosotros para protegerlo o arreglarlo le decimos, en realidad Él no quiso decir eso, sino que quiso decir que, y tratamos de acomodar las palabras. Bueno, Dios le dice, no, si eso es lo que yo quiero hacer. Eso es precisamente lo que yo quiero hacer. Y esto es maravilloso que nosotros lo consideremos porque Dios es Dios. Valga la redundancia, Dios es Dios. Él está por sobre todas las cosas. Y cuando Él ha dispuesto algo para que suceda, Él tiene el control sobre esas cosas. Entonces, de esta forma llegamos nosotros al capítulo 2, donde
Jehová responde a Habacuc. Los cuestionamientos que él tenía, pero Señor, mira, si esta nación son los peores y no deberían ellos venir para hacer justicia, tú eres más justo, ¿no eres tú desde la antigüedad? Entonces en el capítulo 2 Dios responde asegurando que a su debido tiempo los babilonios también serán castigados por su maldad. No es que ellos vengan, destruyan, hagan su propia justicia y ellos queden impunes. No, delante de Dios nadie queda impune. Nadie. Delante de Dios Él tiene el control y nadie queda impune. La respuesta de Dios es un juicio a los impíos. Pero también aparece ahí en el versículo 4 del capítulo 2 una promesa para los justos. Y le va a parecer conocida esta lectura. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Ese fue prácticamente un versículo lema que, bueno, primero lo usó Pablo en varias cartas, pero en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 17, y fue el versículo lema que usaron los reformadores en el siglo XVI. Que el justo iba a vivir por fe. En medio de toda la maldad, y eso es lo que le está diciendo Dios a Habacuc, en medio de todas estas cosas que están sucediendo de aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El justo se mantendrá delante de Dios solo por fe. Todas estas cosas que vienen pasando y que estaba pasando el pueblo, van a ser, Dios va a usar a un pueblo extranjero para hacer justicia en su propio pueblo, pero ese pueblo extranjero no quedará sin justicia. En el fondo, ese es lo que Dios le está diciendo a Habacuc. Y a través de todo esto, Dios está tratando también con el corazón de Habacuc. Dios está dándole a conocer a Habacuc cuáles son los pasos que Él está dando y que realmente no es que Dios no esté haciendo nada. No es que Dios se haya olvidado de esta creación. Porque hay muchos, hay algunos que se declaran deístas, que piensan que Dios es un Dios que creó al mundo, creó a las personas y los dejó a su suerte. Allí están. Ustedes arréglenselas como puedan. Entonces ellos tienen alguna forma de decir, bueno, las cosas que suceden al ser humano es porque el ser humano lo quiso solamente. Y son consecuencias, y sin duda son consecuencias del pecado del hombre. Pero como que Dios se desentiende de todo lo que está sucediendo en la tierra. Pero aquí vemos a un Dios que está involucrado. Aquí vemos a un Dios que está preocupado también, que un Dios que está haciendo todas las cosas desde la eternidad. En su soberanía está poniendo el orden que aparentemente a nosotros y a primera vista, nuestra vista corta, no nos damos cuenta. Entonces, en este capítulo 2, Dios comienza a decir algunos ayes. ¡Ay de estos que creen que lo están haciendo bien! Y está el ay para el saqueador saqueado, el que multiplicó lo que no era suyo. Lo dice los primeros versículos, el versículo 6 en adelante. Ay del que multiplicó lo que no era suyo hasta cuando había de acumular sobre la prenda tras prenda. No se levantarán de repente los deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. Esto, el saqueador saqueado, ¡ay de aquellos que hacen esto! ¡Ay de el que codicia injusta ganancia, el fortificado desmantelado, porque viene justicia también sobre él! Ese saqueador, ese que codicia injusta ganancia, también va a resultar con justicia, porque Dios está mirando.
porque nada hay que aparentemente va a pasar así nomás. Salomón, el gran rey Salomón, ahí en Eclesiastés también habla de las injusticias de la vida. He visto a grandes, he visto a personas buenas morir en el olvido, y he visto a impíos crecer y ser aclamados por todo y morir ahí como que nada pasa. Pero esto lo dice aquí el Señor, que todo tiene su pago, todo tiene justicia delante de Él. El que edifica con sangre, el civilizado desmoralizado, ese que edifica, y lo llama aquí, el que edifica la ciudad con sangre y el que funda una ciudad con iniquidad, el versículo 12. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Entonces, muestra de que hay un ay para todos estos que aparentemente no tienen nada de Dios. Aparentemente no hay juicio sobre ellos, pero el Señor le dice, juicio viene. Ay del desvergonzado difamado, el que embriaga a otros para aprovecharse. Y finalmente hay un ay para el idólatra, incapacitado, el que dice a la piedra, al palo, levántate, tú eres mi Dios. Viene juicio sobre cada uno de ellos. El Señor le está diciendo a Habacuc, de cada una de estas, nadie sale absuelto. Delante de la justicia de Dios, nadie va a quedar absuelto. Nadie va a decir, yo esto, como en este tiempo, alguien a lo mejor con un buen abogado, con mucho dinero, podría salir absuelto. Pero delante de la justicia de Dios, no. Mientras Habacuc escucha la respuesta de Dios, se da cuenta que Dios realmente está involucrado en los asuntos de la humanidad y siempre actuará con sabiduría y equidad. Esto cambia de alguna manera la perspectiva que tiene Habacuc de Dios y de su entorno. Pero el versículo 20, que va de la mano con el anterior de los idólatras, que le dicen al palo o a la piedra, levántate, el versículo 20 que leíamos al comienzo dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Dios está en el lugar que le corresponde, Dios está y siempre ha estado allí, y a pesar de que todas las cosas, a pesar de que las cosas que están sucediendo alrededor, a pesar de que aparentemente las injusticias de este mundo están por sobre los justos, a pesar de que hay muchos que padecen y están sufriendo y nadie está haciendo nada, Dios está detrás de esto. Dios está en control. Jehová está en su santo templo. Jehová está sentado en su trono. Él no se ha movido. Dios no ha muerto. Él sigue estando en el lugar donde le corresponde. Y es maravilloso considerar esto, porque si nosotros vemos en el libro de los Salmos, el Salmo 11, también nos dice los versículos 3 y 4, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y el versículo 4 dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo. Bendito es el nombre del Señor.
aun cuando los fundamentos fueren removidos, aun cuando las cosas que nosotros vemos, y esto, ¿por qué tiene que pasar así? Y si Dios es Dios, ¿por qué estas cosas suceden? Pero cuando nuestra mirada no se vuelve solamente en la queja, en las cosas que están sucediendo, sino que miramos hacia arriba, al hacedor de todas las cosas, y que Dios permanece en su templo, que Dios permanece en su trono, que nadie se ha movido allí, no se ha movido un centímetro del lugar donde Él gobierna este mundo, entonces nosotros tenemos que echarnos hacia atrás. Y es lo que pasa con Habacuc. Llegamos al capítulo 3 de Habacuc y el tono de Habacuc ha cambiado. Al escuchar la voz de Dios, al escuchar lo que Dios está haciendo, al escuchar de que hay un juicio justo sobre todas las cosas, entonces él dice, y escuche bien, en el versículo 2 del capítulo 3, «Oh Jehová, he oído tu palabra y temí». Maravilloso. Maravilloso es cuando nosotros, al escuchar la palabra del Señor, eso nos produce recogimiento, produce en nosotros un acercamiento al Señor. Isaías 66, el versículo 2, dice, mi mano hizo todas estas cosas, hablando de las cosas que están en el mundo. Y por mi voz fueron hechas y están. Y dice, pero miraré a aquel que es pobre en espíritu y que tiembla a mi palabra. Allí está la mirada del Señor, en aquel que escucha la palabra del Señor, que teme al Señor, que se inclina delante del Señor y que reconoce a Dios Todopoderoso, que reconoce al Dios soberano. Entonces Habacuc dice, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Y dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. Y es maravilloso esta parte. Y quiero nuevamente detenerme ahí para considerar la misericordia de Dios a través de los tiempos. Sobre todo considerando que nosotros éramos merecedores. ¿Amén? Éramos merecedores de la ira de Dios. Pero cuando eso fue manifiesto, Dios descargó su ira no sobre nosotros, sino sobre Cristo. La ira de Dios vino sobre Cristo, quien se puso en nuestro lugar, quien recibió por nosotros el castigo, quien se puso delante y recibió toda la ira de Dios, y allí, a cambio, nos dio su justicia. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios siempre ha considerado a su pueblo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nosotros que por naturaleza somos injustos, hemos sido declarados justos delante del Señor. Por eso, volviendo al versículo 4 del capítulo 2, mas el justo no se refiere a nosotros en nuestras injusticias, sino a nosotros a la vista de Dios por la obra de Cristo, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros merecíamos estar en ese lugar. Luego, Habacuc da una serie de acontecimientos en esta oración, en este cántico que él expresa en el capítulo 3, de una serie de acontecimientos que han sucedido en la antigüedad, donde Dios ha ejecutado su obra en medio de su pueblo, pero ha tenido también misericordia en medio de ellos. El sol, por ejemplo, el versículo 11, el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de sus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza,
Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Entonces, siempre en medio del juicio había misericordia. En medio del juicio, la misericordia del Señor. Y es interesante considerar cómo Habacuc, que comienza este libro con quejas, ¿se recuerda? Cuestionando a Dios. Su corazón ha sido cambiado al escuchar la voz de Dios, al escuchar de que Dios está en control, al escuchar de que Dios emite juicios. Y este que antes tenía temor por esa gran nación que vendría, él dice, el versículo 16, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo al que lo invadirá con sus tropas. Ha cambiado completamente. Este es el mismo Habacuc del comienzo. Pero al escuchar la voz de Dios, al escuchar de que Dios está en control, su perspectiva de la realidad ha cambiado. No cambiaron, si se fijan ustedes, no cambiaron las circunstancias. Dios no le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a cuidar y ya este pueblo no va a venir y ya las cosas malas que te dije ya no van a pasar. No. El juicio de Dios sigue viniendo y viene sobre ellos. Pero Él está diciendo, cuando suba el pueblo al que lo invadirá con sus tropas, si bien estaré quieto en el día de la angustia, estaré quieto. Ya no me preocuparé. Y termina este libro diciendo estas palabras, este cántico precioso de los versículos 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermano, que las circunstancias, que las cosas que nos rodean, que las injusticias que nosotros vemos a diario, no quiten de nosotros el gozo del Señor. No quiten de nosotros la dependencia en el Señor. No quiten de nosotros el saber de que Dios siempre está en control, de que nada ha cambiado, de que Dios sabe perfectamente las cosas que están sucediendo. Y que incluso Él es quien pone reyes y quita reyes. Que Él es quien tiene el control de todas las cosas. Que Él está en conocimiento. Aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo eso, aun cuando las cosas parezcan que están contrarias, parezca que Dios se ha olvidado, parece que Dios no me tiene en cuenta, parece que las cosas están al revés. Dios está en su santo templo. Pero es necesario considerar esto. Dice, Dios está en su santo templo, pero también Dios dio una promesa maravillosa. Ya no habitaré más en templo hecho por mano de hombre. Él habita en nuestros corazones. Ajá. Ese Dios eterno, ese Dios sublime, Él ha hecho habitación, se ha tabernaculizado también en nosotros. También Él ha puesto en nosotros también de su Espíritu Santo. También tenemos una bendición nosotros. Nosotros debemos considerar, Dios está en su santo templo. Yo tengo que tener también esa quietud
yo tengo que tener esa quietud. Pero sobre todo, aún más que la quietud, debo gozarme en el Señor. Gozarme. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Él aligera mis pasos en medio de las dificultades. Cuando parece que las cosas ya se salieron de control, ahí está Dios. Y Él nos da la sabiduría, Él nos da el entendimiento. Sobre todo, hermano, Él ponga ese gozo en nuestras vidas. Él ponga esa confianza en el Señor, esa confianza que tenía Pablo, que escuchábamos en la lectura antifonal. Yo me alegraré y yo me confiaré más bien en mis debilidades, dice, para que repose sobre mí la gracia del Señor. Entonces, en medio de estas circunstancias, confiemos en que Dios está en su santo templo. Frente a la evidencia de que Dios está en control de todo, hago una pregunta. ¿Ha cambiado tu perspectiva de los acontecimientos a tu alrededor? ¿Te sientes seguro sabiendo que Dios está en su trono? Gloria al Señor. Dios nos bendiga. Vamos a orar delante del Señor. Amado Dios, te damos gracias por tu bendita y eterna palabra, Señor. Te damos gracias porque vemos, Señor, a través de la experiencia de Habacuc, también, Señor, nos vemos reflejados en muchas veces. Porque también, Señor, fallamos, también cuestionamos, también nos quejamos delante de ti. Señor, pero tu palabra habla nuestra vida. Vemos, Señor, cómo tú te manifiestas, vemos cómo tú, Señor, te revelas a nuestras vidas, cómo nos haces saber, Señor, de que tú estás en control, de que tú gobiernas todas las cosas y que tú, Señor, seguirás siempre controlando. Bendice, Señor amado, nuestras vidas. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe para que en medio de este mundo, Señor, nosotros podamos siempre confiar y siempre saber, Señor, que no te has movido 1 milímetro, Señor, de tu trono, de que estás, Señor, en tu lugar y que nosotros somos criaturas en tus manos, Señor, pero que también nos tienes en cuenta, que nos amas, que nos has redimido para tu gloria. Señor, permite mantener en nosotros el gozo de nuestra salvación. Permite que en nosotros siempre haya contentamiento, Señor, sabiendo de que tú seguirás en control de nuestras vidas. Bendice, Señor, la iglesia. Bendice a cada hermano, Señor, a los que hemos sido participantes de tu palabra. Tu bendición rogamos, en el nombre y por los méritos de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén.